Bienvenidos, ¿qué tal? Es un gusto para mí. Yo soy Marianela Cordero, darle la bienvenida a la cuarta jornada de nuestro Business Week, nuestra cuarta Business Week de PwC Interaméricas. Hoy un tema que estoy segura que también mantendrá el interés de todos ustedes y va a generar también inquietudes y preguntas. Navegando el futuro, impuestos y evolución de los modelos de negocios. Hoy jueves 21 de noviembre para desmenuzar este tema que requiere, por supuesto, no solo el conocimiento, sino la experiencia de los que ya han tratado con el tema tributario por muchos años. Afortunadamente, en PwC tenemos expertos para ello y hoy nos acompañan Francisco Barrios, que es socio líder regional de impuestos legal y BPO, con más de 25 años de experiencia en la materia, así como Randall Oquendo, que es socio de impuestos legal y BPO, también con muchísima experiencia, 24 años con experiencia en derecho tributario. Así que qué bueno que tienen esta vasta experiencia y la quieren compartir con todos nosotros hoy. Así que, señores, para ustedes les dejo las cámaras y los micrófonos, no sin antes recordarle a la audiencia que las preguntas que vayan teniendo las vayan anotando en la plataforma y después de la presentación de Francisco y de Randall vamos a recopilarlas e inclusive si no diera tiempo de responderlas después, ahí quedan sus correos electrónicos y le vamos a pedir a nuestros expertos que se las respondan. Así que bienvenidos y muchas gracias por compartir todo su conocimiento en esta jornada y no les quito más tiempo porque el tema de los impuestos y la evolución en mercados y modelos de negocios, yo creo que va a requerir que aprovechemos muchísimo el tiempo. Bienvenidos ambos. Gracias, Marianela. Buenos días a todos. Gracias a Randall, al equipo de PwC. En nombre de todos nuestros socios, les damos nuevamente una cordial bienvenida a esta cuarta sesión del Business Week con este lema muy orientado hacia el futuro, navegando el futuro. Y hoy vamos a dedicarle unos minutitos un poco a conversar respecto de lo que tenemos, respecto de lo que estamos viendo, respecto de lo que está ocurriendo en nuestras distintas jurisdicciones. Hoy, definitivamente que nosotros hablamos de inteligencia artificial para todo. Ayer escuchábamos un poco de referencias, el día martes escuchábamos más referencias a la inteligencia artificial, pero hoy día quizás el mensaje es un poco distinto porque de la misma manera como hemos estado viendo el perfil del negocio de la actualidad, utilizando la inteligencia artificial y la tecnología para abordar los requerimientos y abordar el mercado futuro, debemos tener presente también que el regulador por excelencia también está haciendo uso de la inteligencia artificial, está haciendo uso de la tecnología y lo termino con una frase muy puntual antes de darle paso a Randall. Hoy estamos siendo fiscalizados casi en vivo. Entonces, esa situación nosotros debemos entenderla en el contexto integral del negocio hacia futuro. Randall, bienvenido. Gracias, Francisco. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy, como bien dijo Marianela, en nuestra cuarta sesión del Business Week 2024 de PwC Interaméricas. Como bien comentaba Francisco, hoy en día uno de los términos más comunes es la inteligencia artificial. Todos hablamos de alguna u otra manera de los conceptos de inteligencia artificial, de la tecnología, pero hoy queremos darle un enfoque hacia dónde va la inteligencia artificial y no hacia dónde va, dónde está, ¿verdad? Porque acá me gustaría hacer alusión a un cuento que muchos de nosotros escuchamos de pequeños. Era el cuento del lobo y los tres cerditos, ¿verdad? Y era, ahí viene el lobo, y el lobo no llegaba. Y es que hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya llegó
llegó para quedarse y, como bien dijo Francisco, el ente regulador que en la mayoría de nuestras jurisdicciones conocemos como administración tributaria ya la está utilizando. Entonces, bueno, vamos a hablar muy brevemente porque, como ya se mencionó, estos días ya varios de nuestros socios y equipos han hablado de inteligencia artificial, así que muy brevemente hablaremos un poquito del concepto de inteligencia artificial para inmediatamente después empezar a conversar sobre la inteligencia artificial aplicada en el mundo de los tributos. Y hablamos de los tributos porque recuerden que los tributos comprenden todos los tipos de impuestos, pero además las tasas, cánones y otras cosas. Entonces, ampliamente hablaremos de su uso en el mundo de los tributos, no solo de los impuestos, así como la evolución de los modelos de negocio desde la perspectiva fiscal. Finalmente, Francisco nos compartirá su experiencia, no solo a nivel de Interamérica, sino más allá de nuestra frontera regional, de cómo él ha podido observar implementaciones prácticas o retos en relación con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que recordar que la inteligencia artificial, que normalmente es conocida como IA o AI, lo podemos ver en ambos usos, es una tecnología que se distingue a diferencia de otras tecnologías que se han desarrollado en los últimos años. Se distingue y se reconoce porque tiene la capacidad de resolver problemas de forma muy similar a como lo hacemos las personas. ¿Okay? Esa es la gran diferencia que tiene con sus antecesoras, llamémosla de alguna forma, y ese es lo que la hace diferente. Con la creación de las computadoras, las máquinas que pueden resonar, aprender, actuar de manera que normalmente lo haría la inteligencia humana, la cantidad de datos que se pueden recolectar es infinita. Vamos a ver más adelante en nuestra presentación datos muy interesantes de la Organización de Naciones Unidas que creo que los van a sorprender. ¿Y cómo se recopilan esos datos hoy en día, verdad? En cualquier cosa que hagamos se están recopilando datos. Pueden ser en datos a través de los sensores inteligentes, en dispositivos como Alexa u otros similares, en contenidos generados por los humanos en redes sociales, en las herramientas de supervisión, cuando ingresamos a algún sistema, ya sea para comprar un tiquete aéreo, etcétera, etcétera, casi que en cualquier actividad cotidiana, hasta para ir a comer a un restaurante y pedir una factura electrónica, estamos alimentando datos. Datos que uno de los principales usuarios puede ser, o quien recolecta muchos de esos datos, puede ser la administración tributaria. Nada más para que recordemos mencionar la clasificación de la inteligencia artificial. Hay tres tipos de inteligencia artificial. La débil o estrecha, que es la que nosotros estamos utilizando hoy en día, pero hay dos tipos más que van a presentar un reto muy importante para la humanidad y sobre todo a nivel de regulación, que es la inteligencia artificial fuerte o general, que ya tiene la capacidad de razonar y resolver problemas de la misma forma en que lo hacemos los seres humanos. Vean qué increíble. Pero todavía hay otro tipo de inteligencia artificial, que es la superinteligencia, que incluso ella misma ya tiene conciencia de su existencia y es razonamiento humano. Entonces, bueno, ya las películas o las series de televisión que veíamos hace algunos años, donde una computadora podía básicamente manipular los semáforos, controlar aeropuertos, etcétera, etcétera, es una realidad. Y eso, desde toda perspectiva, va a generar un reto para la humanidad. Ok, ya entrando en materia, ¿cómo se está aplicando esta inteligencia artificial
en el mundo de los tributos. ¿Cuál es ese uso que se le está dando a la inteligencia artificial? Sí, Randall, aquí te quería interrumpir un momento, Randall, porque creo que en este punto es importante escuchar qué ha comentado la OCDE o qué ha aplicado la OCDE en torno al asunto de la inteligencia artificial. Claro, Francisco, muy buena pregunta, porque como bien lo hemos comentado a nivel de los socios de impuestos ilegales en Interaméricas, la OCDE se ha convertido básicamente en la gran administración tributaria global. Y por eso es que Francisco nos rescata la importancia de este tema. Resulta, Francisco, y a todos los que nos acompañan, que la OCDE ha venido impulsando el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque según números de la OCDE, ve qué dato más interesante, el uso de la inteligencia artificial en los distintos tipos de negocio podría aportar a la economía mundial hasta 15.7 billones de dólares de aquí al 2030. Y como un dato curioso, resulta que esos 15.7 billones de dólares es mucho más que el Producto Actual Interno Bruto de China. Entonces, la posición de la OECD para responder a tu pregunta es de que deberíamos impulsar en nuestros países, en nuestras economías, el uso de la inteligencia artificial. Pero te doy otro dato interesante. El Fondo Monetario Internacional parece contradecirse con la OCDE y ha establecido que tiene sus reparos porque la inteligencia artificial podría llegar a generar situaciones de erosión de las bases imponibles. Pero bueno, por ahí anda, Francisco. No sé si respondo tu pregunta con eso. Ok, tal vez siguiendo con nuestra presentación sobre cómo ha venido siendo aplicada, es importante que todos tengamos conocimiento, y ya lo adelantaba antes, que las administraciones tributarias del mundo, ¿verdad? Y nosotros ya acá, yo creo que ya todos vivimos en un mundo globalizado, donde lo que pasa en tiempo real en África, Europa, Asia, aquí en Latinoamérica, las administraciones tributarias también tienen esa información. Las administraciones tributarias en el mundo han comenzado a utilizar la inteligencia artificial para llegar a tener mayores controles sobre los contribuyentes y así fortalecer procesos de revisión de datos masivos, mayores controles, fiscalización, recaudación, entre otros. Y es que era un efecto previsible de que esta situación iba a suceder, en el tanto el tener datos, tener información es poder, ¿verdad? Eso da mayor poder, y ahora las administraciones tributarias del mundo, su política fiscal, sus políticas de controles, de fiscalización, de auditorías fiscales, están muchas veces basadas en la utilización que han estado haciendo de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas herramientas que han venido utilizando las distintas administraciones tributarias del mundo? Básicamente, lo que hemos observado en PwC, no solo en nuestra región, sino a nivel global, es que la inteligencia artificial generativa, el cloud computing, la automatización robótica de procesos, o RPI, ¿verdad? Que por sus siglas en inglés, el data mining o minería de datos y el big data. Ahora, ¿cómo se ha venido utilizando cada una de esas herramientas de inteligencia artificial en las diferentes administraciones tributarias del mundo? Hablemos un poquito de la inteligencia artificial generativa.
cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, tal vez sin querer hacer algún anuncio comercial, tal vez lo que todos podemos tener en mente es una herramienta como ChatGPT, que a través de un texto puede generar una serie de respuestas, ya sea en documentos, imágenes, procesos y demás. Pero bueno, la inteligencia artificial generativa ha sido utilizada por las administraciones tributarias en cosas como lo siguiente. Vean qué interesante: análisis de grandes volúmenes de datos financieros y pronósticos de datos al identificar patrones, tendencias y anomalías. Entonces vean cómo la administración tributaria puede tener la capacidad de que si ve un cierto patrón en un universo de contribuyentes, esa herramienta puede decirle, bueno, aquí hay un foco de posible evasión o defraudación fiscal, y se encienden las alertas, y en base a eso se puede construir una determinada política de fiscalización y enfocarse en un determinado sector de la economía. No sé, hablemos de que se identifica un patrón en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, a través de esa recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos podemos ir ahí o pueden ir ahí. También se puede utilizar la inteligencia artificial generativa para la automatización de tareas repetitivas como entradas de datos, el procesamiento de facturas, generación de reportes. Y claro, imagínense ustedes en nuestros países que son pequeños, pero todavía hay economías más grandes, la cantidad de información por transacciones del IVA, por facturación electrónica. Esto ya no se puede manejar a través de Excel, ¿verdad? Ni mucho menos. Eso ya requiere otro tipo de herramientas. Finalmente, se ha utilizado la inteligencia artificial generativa para el análisis de transacciones financieras, identificación como de posibles fraudes e irregularidades. Pasando al cloud computing, ¿verdad? El cloud computing es una herramienta que está en la nube, ¿verdad? Son servicios informáticos a través de servidores y redes remotas que lo que nos permiten es almacenar, procesar y gestionar datos. Entonces, nuevamente, en aras, sin querer ser repetitivo, las administraciones tributarias del mundo manejan una gran cantidad de datos que les permiten hacer inteligencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay software de contabilidad. Y ojo, tal vez aquí me quiero adelantar a algo que vamos a conversar más tarde, y es el hecho de que muchas de estas herramientas que están viendo, vamos a hablar que también son utilizadas por los contribuyentes, pero en este momento estamos conversando o analizando el uso que le da la administración tributaria. Un software de contabilidad que le permite a la administración tributaria, porque la administración tributaria también es una gran empresa, ¿verdad?, que tiene que ser eficiente en el uso de los datos y buscar sistemas que les simplifiquen el trabajo a sus funcionarios. Ellos a través del cloud computing pueden utilizar software de contabilidad basados en la nube, permite gestionar transacciones financieras, realizar seguimientos a los gastos, generar reportes, también analizan datos financieros, generan informe, obtienen información sobre KPIs, porque la administración tributaria también mide a sus funcionarios y hay KPIs de recaudación, ¿verdad? Muchas veces la política fiscal de un determinado país puede cambiar o modificarse dependiendo de las metas de recaudación que forman parte del presupuesto nacional. Entonces, vean cómo también eso incide. Proporcionar un almacenamiento seguro y escalable para acceder fácilmente a documentos financieros. Obviamente, el cloud computing permite tener las declaraciones de todos los tributos en un solo repositorio, poder darles un mejor uso. Modelos de software como servicios, software as a service, que permiten ajustar recursos, ya sean necesarios, podría ser sin invertir tanto dinero en temas como infraestructura. Avanzamos acá. Otras de las herramientas que hemos observado que están siendo utilizadas por la administración tributaria son las automatizaciones robóticas de procesos o RPI, ¿verdad? Como se denomina en inglés, que incluso estos robots ya los vemos en el uso
cotidiano del día a día, ¿verdad? Accesamos a nuestros bancos, a sus plataformas digitales y ya tenemos ese contacto con esos robots. ¿Hacia dónde van las administraciones tributarias? A que, por ejemplo, en Costa Rica el próximo año va a entrar en vigencia un proyecto que se dice que es el más ambicioso de Latinoamérica. En este momento está patrocinado por el BID, que se llama Hacienda Digital, para básicamente todas estas herramientas que les estamos comentando, hacerle a la administración tributaria ser más eficiente, pero de alguna forma también se habla de que van a haber robots que van a simplificarle el manejo de la información y de aportación de datos a los contribuyentes. Entonces, estos robots van a tener una función como automatizar la entrada de datos financieros o de la información o la de las declaraciones de renta. También pueden conciliar datos entre diferentes sistemas, ¿verdad? Un gran reto para las administraciones tributarias que han podido resolver con herramientas de inteligencia artificial es que es muy común en nuestros países que tienen distintos sistemas que no se hablan entre ellos. Es muy frecuente que los sistemas de las autoridades aduaneras no se hablen con los sistemas de las autoridades tributarias o con las autoridades de seguridad social. Esa conciliación es algo que se puede hacer a través de estos robots. El data mining, ¿verdad? O la minería de datos, básicamente busca encontrar o identificar anomalías, patrones o correlaciones entre millones de registros para predecir resultados. Y esto claramente puede ayudar a las administraciones tributarias, como ya mencioné antes, para hacer esas predicciones de dónde podrían haber focos de evasión. Y vean este número, pero es que este número a mí realmente cuando lo leí me llamó poderosamente la atención. Según datos, y cuando hablamos de data mining y minería de datos, vean qué increíble. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, algunas estimaciones apuntan que el 90% de los datos del mundo se han creado en los últimos 2 años. Y además se predice un crecimiento de un 40% anual. O sea, eso es, como les decía al inicio de la presentación, en cualquier comportamiento humano del día a día, hasta el más sencillo, estamos suministrando datos. Datos que quedan en algún lado del universo y que todas estas herramientas permiten ordenar en busca de un fin. ¿Y cuál es el fin de la administración tributaria? Ser eficiente en la recaudación de impuestos. Entonces, como dije antes, no es que el lobo va a venir y el lobo va a venir. Nosotros, desde las empresas, como los que tienen sus propios emprendimientos como profesionales liberales, tenemos que ser lo suficientemente creativos y emprendedores, y eso en PwC queremos ser sus aliados en este proceso, porque muchas veces no tenemos millones de dólares para invertir en estos procesos, pero tenemos que ser creativos para ver cómo estas herramientas nos permite ponernos al día, porque ya la administración tributaria los está utilizando. Finalmente tenemos el Big Data, que a medida que los datos siguen creciendo, ya vimos los números que nos señala la ONU y proliferando, están surgiendo nuevas herramientas de Big Data que ayudan a las empresas a recoger, en este caso a la administración tributaria, a recoger, procesar y analizar datos a la velocidad necesaria para obtener el valor máximo de ellos. Vean que definitivamente esto va a acelerar los procesos de fiscalización y otros en los años presentes y futuros. Randall, aquí me voy a entrometer nuevamente para hacerte una pregunta muy interesante de cara a lo que estamos viendo.
¿Cuál ha sido la evidencia numérica de lo que ha representado en algunos países este tema de la introducción de la inteligencia artificial y quizás cuáles han sido los principales elementos o herramientas que han utilizado para captar información? Claro, Francisco, con muchísimo gusto y precisamente pensando en eso, ¿verdad? Trabajamos con base en datos. Estos datos son del CIAT, ¿verdad? Que es la integración de las administraciones tributarias, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Y estos datos que te voy a comentar, Francisco, y a todos los que nos acompañan el día de hoy, vienen del CIAT, ¿verdad? No es Francisco Barrios ni Randall Oquendo quienes los están trayendo acá para asustar a quienes los acompañan el día de hoy. Entonces, en Estados Unidos, Francisco, por ejemplo, imagínate que el Big Data está siendo utilizado para combatir el fraude fiscal. Pero ¿cómo lo utilizan? Lo utilizan para demostrar a través de la minería de datos de las redes sociales, ¿verdad? Recordemos que muchas de estas redes sociales que tenemos hoy en día nacen en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos claramente ha sido un líder en estos temas y la sociedad estadounidense es una sociedad consumista per se. Entonces, el IRS, a través de una herramienta de minería de datos, ha logrado acceder a lo que las estadounidenses postean en sus redes sociales para determinar si efectivamente el consumo que los estadounidenses reflejan en sus redes sociales es acorde con las declaraciones de impuestos que presentan hasta el IRS. Y ahí te doy un número. Solo con esto se ha logrado aumentar la recaudación fiscal en más de 300,000 millones de dólares. 300,000 millones de dólares. No estamos hablando aún para Estados Unidos de cualquier suma. Y eso solo a través de minería de datos. Pero podemos darle a quienes nos escuchan otros ejemplos muy interesantes. En el Reino Unido, a partir del año 2017, implementaron una herramienta que se llama el HMRC. Y el sistema que creó esto se llama Connect. Connect lo que busca es hacer una conexión de los datos de los contribuyentes del Reino Unido para ver si efectivamente están pagando los impuestos de forma correcta. Pero ¿de dónde se alimenta Connect? Y por eso yo les decía antes que cualquier transacción, hasta la más sencilla, puede facilitarle a la administración tributaria recolección de datos. Resulta que a través de este análisis predictivo, la administración tributaria del Reino Unido toma la información de varias fuentes y les menciono algunas. Bancos, el registro de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, tarjetas de crédito, vehículos propios o vehículos que yo haya vendido, documentos fiscales, el impuesto municipal que pagamos, las declaraciones del IVA o el IVA que pagamos, cualquier investigación fiscal, ingresos de empleadores, prestaciones de la empresa, lo que yo gasto en mis hijos, pagos de manutención, plataformas en línea, redes sociales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto sin aras de extenderme muchísimo? Que estos sistemas están focalizados para tratar de generar datos de cualquier tipo de información donde las herramientas así lo permitan. Otros de los ejemplos interesantes, aquí hay varios, estas presentaciones probablemente las vamos a compartir con ustedes, es el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, como la mayoría de los países de nuestra región, en PwC Interaméricas. Resulta que el fisco costarricense
logró identificar un fraude de 31 millones de dólares a través de una herramienta de inteligencia artificial que logró identificar una serie de conductas reiterativas de un grupo de contribuyentes que estaban comprando facturas electrónicas falsas. Es decir, a alguien se le ocurrió iniciar un negocio de venta de facturas electrónicas falsas que los contribuyentes utilizaban para disminuir su base imponible a través de gastos que no eran reales. Y este fraude por aproximadamente 31 millones de dólares se logró identificar a través de una herramienta de inteligencia artificial. Siempre en nuestra región, México, el SAT de México, otro dato interesante, resulta que hoy en México, ustedes saben que, o los que no saben se los comento, básicamente la declaración del impuesto sobre la renta es preparada por el SAT. El SAT tiene los estados financieros, toda la información de los contribuyentes y básicamente les envían un borrador de esa declaración a los contribuyentes. Pero el SAT, a través de la inteligencia artificial que le está permitiendo recopilar un gran volumen de datos que provienen de las facturas electrónicas, prevé que el aumento en la recaudación va a ser de aproximadamente 3% del PIB. Ni una reforma fiscal. Muchos de nuestros países realizamos reformas fiscales que apenas nos hacen crecer 1.5, 2 puntos del PIB. Y vean cómo en México el SAT estima que va a poder aumentar la recaudación en 3 puntos del PIB mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Pero bueno, algo muy importante que no podemos, nada en este mundo es perfecto y siempre hay que ver el otro lado de la moneda. Si bien el uso de la inteligencia artificial puede generar beneficios para las distintas administraciones tributarias de los países, esto también conlleva a retos muy importantes que generan estas nuevas tecnologías. Y quisiera iniciar por hablar de los retos en la seguridad. ¿Cuáles pueden ser los mayores retos o los retos que los fiscos del mundo están enfrentando y van a seguir enfrentando conforme vayan implementando cada día más herramientas de inteligencia artificial para poder cumplir con sus fines? La protección de datos sensibles, la información tributaria, todos ustedes saben que es altamente confidencial y el manejo de ella mediante sistemas de inteligencia artificial o en la nube aumenta el riesgo de brechas de seguridad. Entonces, la protección de datos realmente que va a ser un reto para las administraciones tributarias. Los ciberataques y los secuestros de datos. Los sistemas tributarios, ustedes saben que son objeto de gran interés para los hackers. Incluso, ¿qué es lo que pasa? Se hackean los sistemas y al final es un chantaje o un soborno. Bueno, págueme tantos millones de dólares y yo no hago esto público o no divulgo la información. Entonces, es otro gran reto para las administraciones tributarias. El cumplimiento de las normativas. ¿A qué nos referimos con esto? Debe garantizarse los estándares de las leyes correspondientes en los correspondientes países. Incluso la normativa que se refiere a la protección de datos personales, y yo diría que también de las empresas, tiene que actualizarse y mejorarse. Esos son retos de seguridad que en PwC hemos a nivel global identificado, pero no nos podemos quedar ahí. Retos en la tramitación de esta información, interoperabilidad de los sistemas. ¿A qué nos referimos? Integrar nuevas herramientas puede ser complejo, lo que les decía antes, no todos los sistemas se hablan. La tecnología de muchas de las administraciones tributarias puede estar desfasada. Esto va a ser un reto. Procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Las tecnologías requieren o
gestionar y analizar datos masivos, lo cual de alguna forma podría incluso saturar sistemas. La digitalización de procesos manuales. Muchas administraciones tributarias en nuestros países dependen del papel. Todavía en algunas administraciones tributarias hay declaraciones que yo tengo que ir a presentar en papel. Ese va a ser un gran reto, no simplemente, ok, tengo las herramientas de inteligencia artificial, pero eso es otro reto. Un reto en la capacitación y cultura organizacional, la capacitación del personal, ¿verdad? Esto va a ser un reto para los profesionales de las administraciones tributarias que implica inversiones significativas en capacitación de los países, resistencia al cambio. Este va a ser uno que no solo en el ámbito de los impuestos, ¿verdad? Que es un reto que estamos viviendo, que es la resistencia al cambio, porque muchos de nosotros o muchos trabajadores pueden sentir que estas herramientas de alguna forma van a hacer peligrar mi puesto de trabajo. Ese va a ser otro reto. Desafíos éticos y de transparencia. Nuevamente, la información fiscal es muy sensible. Entonces va a haber un desafío ético y de transparencia porque en no generar desconfianza a los contribuyentes de que el uso de su información podría estar en peligro. Aspectos regulatorios. La legislación, como ya dije, puede estar rezagada y puede implicar o necesitamos actualizaciones normativas. Relación con el contribuyente, aquí voy a ir un poco más rápido por temas de tiempo. Desconfianza en los sistemas automatizados, acceso desigual a la tecnología, ¿verdad? No todo mundo, como dije antes, tiene millones de dólares o de balboas o de quetzales para poder hacer las inversiones. Eso va a ser un gran reto para las empresas y las administraciones tributarias de nuestros países para podernos actualizar. Herramientas, esas herramientas tecnológicas propuestas, ¿verdad? ¿Qué deberían de tener? Esto no es un reto. ¿Qué deberían de ser capaces de hacer esas herramientas? Permitir un análisis de datos y fiscalización predictiva, tener sistemas de gestión en la nube y poder automatizar trámites. Yo creo que ese es el nice to have, hacia donde ese wishful thinking, ¿verdad? Que deberían de tener las administraciones tributarias. Los contribuyentes, básicamente, ¿qué herramientas podemos utilizar como contribuyentes para hacer o mejorar nuestros negocios y hacernos más eficientes fiscalmente? Porque si no solo la administración tributaria va a poder tener mayores controles y ser más eficiente en la recaudación de impuestos, nosotros como contribuyentes tenemos oportunidades de mejorar a través del uso de estas herramientas. Ya hablamos que hay varias en común, que son inteligencia artificial generativa, cloud computing, el RPI, ¿verdad? Que son automatización de robótica, pero hay otras. Machine Learning, ¿verdad? Los sistemas de computación que utilizamos a través de algoritmos para procesar grandes cantidades de datos históricos. Es una herramienta como Machine Learning. Una empresa podría, en el ámbito tributario, hacer más o simplificar su cumplimiento fiscal, simplificar su contabilidad, debido a que estas mejoras facilitan la ejecución. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde la evolución de los negocios a través de los impuestos o a través de las tecnologías para el tema de los impuestos no solo tiene retos, pero también tiene oportunidades. Lo que han denominado en Estados Unidos los taxes softwares, ¿verdad? Hay muchas herramientas ya que se venden incluso en el mercado que son tecnológicas y que han sido creadas para facilitar los trámites de cumplimiento fiscal. Esos son los software de taxes, ¿verdad? O los taxes software. Entonces, incluso yo ahora puedo salir al mercado, ¿verdad? A comprar una app que puede de alguna forma apoyarme con este tipo de cosas. Entonces, veamos cómo estas herramientas también pueden y deberían estar siendo utilizadas por los contribuyentes. Ahora, ¿cuáles son los retos que tienen los contribuyentes? Y aquí queremos
introducir un elemento del que no hemos hablado hoy. Hoy hemos hablado de impuestos, o de tributos, hemos hablado de inteligencia artificial, pero hablemos del gobierno corporativo de las empresas. Y las empresas tienen, previo a establecer herramientas de inteligencia artificial, que contar con el establecimiento de un modelo de gobierno robusto. ¿Para qué? Para garantizar el adecuado uso de los datos y evitar resultados imprecisos o sesgados. Vean qué importante, ¿verdad? No solo quedémonos en el gobierno corporativo, incluso normas de reglamentos laborales o de trabajos internos para regular ese tema. Son grandes retos. Además, otro reto, la selección de la herramienta adecuada, ¿verdad? Porque ya vimos que hay distintas herramientas que pueden ser utilizadas y tengo que tener el reto de identificar cuál es la mejor y la que va a satisfacer mis necesidades. Hay que establecer una estrategia de datos, ¿verdad?, orientada a maximizar el rendimiento del sistema, y todos estos consideramos que son elementos esenciales a la hora o previo a decidir cuáles son las tecnologías que los contribuyentes van a utilizar. Estos desafíos desde la perspectiva tributaria claramente van a tener retos o implicaciones financieras, operativas y de cumplimiento. Siguiendo con el tema de los retos que pueden tener los contribuyentes, yo diría que los más importantes son en temas de cumplimiento tributario, el aumento de la complejidad normativa, ¿verdad? Porque como dijimos antes, los estados o los países van a tener que regular y normar estos errores en su personal si no están debidamente capacitados, e incluso fiscalizaciones más intensivas, que esto claramente implica que los departamentos financieros o tributarios, ¿verdad?, empresas o grupos económicos más grandes que tienen equipos tributarios o aquellas que el recargo está en el equipo financiero, tienen que estar preparados para fiscalizaciones más intensivas. Entonces va a requerir un planeamiento de toda mi política fiscal interna para poder enfrentar estos nuevos retos. Retos relacionados con la brecha digital, ya lo he mencionado varias veces, no todas las empresas están en la capacidad de hacer las inversiones que se puedan recurrir. Entonces esto va a llegar a que tengamos que tener iniciativas originales, que se salgan del molde, pensar fuera de lo común, la capacitación limitada que podemos tener en muchas empresas, retos éticos y de transparencia. Ya les dije, reglamentos laborales, gobierno corporativo robusto para que no haya un uso indebido de la tecnología, sesgos en la fiscalización automatizada, ¿verdad?, que se pueden generar, retos financieros, ya los hemos ido mencionando, costos de la adaptación de la tecnología, la transacción de tecnologías avanzadas como blockchain o ERPs fiscales que pueden presentar altos costos adicionales, multas y sanciones más estrictas por parte de las autoridades tributarias y retos de seguridad, ¿verdad? Claramente tiene que haber una inversión para proteger los datos de las compañías ante posibles ataques. Finalmente, en lo que me toca a mí, previo a darle la palabra a Francisco para que nos hable de experiencias prácticas, la evolución de los negocios desde la perspectiva fiscal, ¿verdad? ¿Cómo estos cambios están afectando los modelos de negocio? Y hay consideraciones esenciales que los negocios deben tomar en cuenta en relación con los tributos y la inteligencia fiscal. ¿Cómo los contribuyentes tienen que cambiar sus modelos de negocio? Tienen que estar orientados en el manejo de datos, su eficacia a efectos de la función fiscal. Definitivamente, como dije antes, ya los Exceles pueden quedar atrás, ¿verdad? Power BI y otra serie de herramientas están a la mano y hay que precisamente evolucionar y ponerse al corriente de lo que está pasando en el mundo. Los contribuyentes tienen que
estar preparados para un cambio regulatorio que puede requerir de ellos controles más estrictos y en algunas cosas mayor flexibilidad. Pudiera ser o sonar contradictorio, pero vean que el reto es grande, ¿verdad? Por un lado, puedo tener más controles, pero tengo que ser más flexible. La experiencia de los empleados del trabajo con datos a la creación de valor. Definitivamente, ayer teníamos un evento en PwC acá en Costa Rica, más de 400 personas viendo temas de capital humano y definitivamente lo que llegamos a concluir es que hay una alta competencia por los trabajadores y ahora imagínense conforme vayan aprendiendo el expertise de estas herramientas. Tiempo a la estructura de datos para posibles auditorías futuras. Acá lo que queremos tal vez comentar es que hay que tener un tiempo de planificación de todas estas herramientas. La calidad de los datos fiscales podría verse afectada, ¿verdad? Si de alguna forma yo no logro modernizarme con esto. Y en términos generales, ya para concluir, creemos que los beneficios podrían ser aumentar eficiencia y productividad. Analizar, estas herramientas pueden permitir analizar y procesar grandes volúmenes de datos, agilizar la elaboración de reportes, mayor precisión en los cálculos fiscales, mejor comunicación entre áreas para colaborar en los proyectos fiscales. El tiempo lamentablemente se nos está acabando. Es un tema donde definitivamente Francisco creo que tiene toda una política para impulsar que podamos estar más cerca de ustedes. Creo que vamos a tener otras oportunidades para poder conversar de estos temas. Pero bueno, Francisco, de mi parte agradecerte el espacio, te cedo la palabra. Con esto tratamos de hacer un resumen de donde vemos los retos y las oportunidades más importantes para las herramientas de inteligencia artificial en el mundo de los impuestos, pero tal vez si tú nos puedes comentar con tu vasta experiencia, ¿qué estás observando vos a nivel regional en relación con estos temas? Gracias, Randall. Fíjense que me quedo con esa anotación de que efectivamente todo lo conversado va de la mano de cómo está captando información las distintas administraciones tributarias. Del otro lado, cómo está siendo de mucha utilidad la información que se capta de cara al asunto comercial, de cara al asunto de identificar tendencias de consumo y demás. Pero yo creo que lo más interesante a este punto es un poco mirar cómo nosotros en nuestras organizaciones podemos hacer uso de esto. Nosotros hemos podido desarrollar, por ejemplo, tecnología para hacer automáticos los procesos de cumplimiento de IVA, que es toda una teoría de papeles, de sumas y de restas. Hemos podido desarrollar algo en esa vía. Hemos podido desarrollar en conjunto con nuestros equipos de advisory preparación de reportes para ser entregados periódicamente a las administraciones tributarias. Esos dos elementos, vistos desde la perspectiva de la organización, nos han ayudado a reducirle costos a las organizaciones. Entonces, allí tenemos un uso distinto, pero que es de mucha eficiencia para la organización. Quizás en el caso panameño, donde más hemos estado trabajando es del cumplimiento y las fechas desde la perspectiva de que la información que se genera en los procesos contables normalmente no la tenemos a tiempo. Y al no tenerla a tiempo es constante la reedición de información que en cierto punto no podemos manejarla en los tiempos que corresponden. Razón por la cual hemos trabajado fuerte también en esa línea para intentar automatizar ese proceso, mitigar riesgos para la organización, pero también incorporar beneficios para poder tener de una manera más práctica esta información. Entonces, de vuelta,
nosotros estamos frente a un cambio marcado. Cierro este comentario haciendo una analogía con el tema de la factura electrónica, que ya entiendo estamos más de cerca en Costa Rica en su aplicación, pero estamos muy probablemente en el B2C, en el business to business, pero muy probablemente nosotros en el corto plazo vamos a subir en toda la región hacia el negocio a los clientes. Y cuando estemos en ese apartado, entonces la gestión va a cambiar radicalmente, porque del lado de las administraciones tributarias vamos a comenzar a mirar con mucho más detenimiento esos hábitos de consumo y del otro lado esa renta que se necesita para cubrir esos hábitos de consumo. Entonces, definitivamente, el futuro nos presenta oportunidades. Podemos hacernos de tecnología para hacer eficientes nuestras organizaciones, nuestros procesos, pero no debemos perder de vista que vamos en una vía donde es abierta el uso de la tecnología y desde distintos apartados va a hacer y va a tomar beneficios. Tomo una palabra que Randall comentó hace unos minutos: estrategia de datos. Creo que el día lunes también Susana nos habló de este tema. Entonces, señores, en nuestras organizaciones tenemos que prestarle mucha atención a este tema. Me detengo un momento, Marianela, no sé si tenemos alguna interrogante que querramos traer ya al tapete. Todavía no, pero es un muy buen momento porque con lo que nos queda de tiempo hay chance para responder en directo a un par de preguntas que haya, pero creo que esta interacción entre ustedes también nos ha servido para que el tema se vaya. Sí. Ok, señores. Creo Adelante. que no hay, porque no he recibido ninguna otra interrogante del lado de acá en los distintas comunicaciones que tenemos. Pero de vuelta, importante. Sí, definitivo. Gracias, Marianela. Es que en realidad cuando estamos hablando de este tema y las distintas aristas que tiene, yo creo que esta interacción nos permite ver los diversos aspectos que puede traer consigo. Y como bien indicaba Randall, el tiempo se hace corto para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces yo nuevamente quiero agradecerles su participación. Para nosotros siempre es motivo de gran satisfacción poder compartir conocimiento con ustedes, poder plantearles experiencias que hemos tenido y sobre todo reiterarles esa misión de PwC de ser sus socios de negocios, de ser el equipo que pueda ayudarlos en el desarrollo de sus distintas actividades, ayudarlos a solucionar los distintos problemas e incluso poder apoyarlos en el desarrollo de este tipo de herramientas y tecnologías. Al equipo de apoyo, muchas gracias. Randall, nuevamente aprecio tu participación. Marianela, la dejo para que usted cierre. Gracias a ambos por toda esta información y estoy además sorprendida, de verdad, y creo que el universo tributario todavía asociado Marianela, con la no innovación. ¿Alguna ¿Sí otra me escucha? anotación? Si no, creo que podemos dar por concluido el evento.
Sí, les escucho muy bien y creo que ha sido de enorme provecho para los que estaban buscando esa clave sobre la evolución de los impuestos en estos nuevos modelos de negocios. Y algo que me ha gustado mucho es que cada día nuestros panelistas han estado pendientes de lo que hablaron los del día anterior, entonces se ha ido haciendo una cadena de valor de todo lo que hemos comenzado a compartir desde el lunes en esta cuarta edición del Business Week. Entonces eso me da pie para recordarles cuál es el tema de mañana. Es viernes 22 de noviembre y el cierre lo hacemos con un tema fundamental que es el liderazgo transformacional para potenciar el desempeño y la reinvención de la fuerza laboral, que tanto como hemos visto durante esta semana acerca de sostenibilidad, de tecnología, de innovación. Indudablemente la reinvención de la fuerza laboral es parte no solo de nuestro quehacer en PwC, sino también es un interés, genera muchísimo interés en los públicos que atendemos y en general sabemos que el tema del empleo y el perfil, cómo va cambiando en estos días, por supuesto que va a generar muchísimo interés. Mañana nos van a acompañar Jorge de Meservil y Diana Díaz, que son también nuestros expertos de PwC Interaméricas. Así que cerramos este foro de hoy y creo que con don Francisco y con don Randall nos llevamos muchísimas anotaciones para que cuando nos hablen de impuestos sepamos que están subidos en este en este imparable tren de innovación y que tenemos afortunadamente la experiencia de profesionales como ellos para poder ir consultando todo lo que está sucediendo y cómo ponernos al día y que nuestras organizaciones saquen provecho de ello. Así que hasta mañana los esperamos en esta misma plataforma y les recuerdo que entonces nos encontramos para hablar de este tema que es el liderazgo transformacional y también la fuerza laboral que se está transformando. Para mí ha sido un gusto acompañarlos y escuchar a estos profesionales en esta cuarta jornada del Business Week de PwC Interaméricas. Muchas gracias.